Muy buenas noches a todos que están acá para nuestro estudio, a todos que también van a mirar después en nuestra página de YouTube, nuestro estudio. Hoy tenemos la continuación de la Confesión de Augsburg y hoy vamos a hablar del artículo 23, el matrimonio de los sacerdotes. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque has instituido el santo matrimonio como una bendición para la humanidad, desde la creación del mundo. Te alabamos porque gobiernas y sostienes nuestras vidas mediante las vocaciones que nos has concedido. Concédenos recibir con gratitud tus dones y permanecer firmes en tu palabra, sin añadir ni quitar nada de lo que has establecido. Bendice a los pastores, a sus familias y a todos los cristianos para que vivan en pureza, fidelidad y amor, sirviéndote con buena conciencia. Guárdanos en la verdadera fe y enséñanos a honrar tus mandamientos y a tus dones según tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bueno. Nosotros tenemos entonces este artículo. Ahora tenemos los artículos polémicos del libro de Concordia, de la Confesión de Augsburgo, y estamos estudiando estos artículos polémicos. Y uno de ellos es el artículo 23, donde nosotros vamos a hablar de lo matrimonio de los sacerdotes. Y este artículo de la Confesión de Augsburgo, né, trata de la legitimidad bíblica del matrimonio de los ministros. Los reformadores, cuando escribieron el libro de Concordia y cuando hablaron de este artículo, ellos no estaban promoviendo el matrimonio como una novedad, sino ellos estaban defendiendo lo que la palabra de Dios habla y enseña, né? Y contra la imposición del celibato obligatorio, que la Iglesia Católica estaba impondo en sus padres, en las personas que estaban en la Iglesia. Pero antes de mirarnos el artículo, antes de vermos también lo que está escrito en el artículo, vamos a ver un poquito de la historia. Vamos a mirar un poquito por qué hay el celibato y también eh, cuáles son cuáles son las cuestiones que la Iglesia Católica utiliza para afirmar y promover el celibato de los padres. ¿Vale? Bueno, el celibato, eh, el Papa Sirio, el 396, prohibió el matrimonio de los pastores, de los ministros, y se ejerció presión sobre aquellos que ya estaban casados para que se separaran. La cuestión, sin embargo, se prolongó durante más de 600 años hasta que el Papa Gregorio VII, en 1074, prohibió que los sacerdotes se casaran. Y acá, los argumentos que ellos usaron y usan, né, son contrarios a lo que la palabra de Dios habla y también llegaban a afirmar, por ejemplo, que los sacerdotes vivían en el templo, en la iglesia, y por lo tanto vivían lejos de sus esposas y por eso no podían tener esposas. Esto es lo que Papa Sirio hablaba. Y además de esto, él hablaba que los sacerdotes, los ministros, ellos debían orar siempre, siempre, orar siempre, y por lo tanto no podían casarse. Esta es la posición que Papa Sirio estaba utilizando y hablando con los demás. Y esto hasta cuando Gregorio llegó, né? 600 años. Pero
acá habla que el Papa ejerció presión sobre aquellos que ya estaban casados. Muchos fueron, salieron de sus casas para continuar con el ministerio pastoral, con la iglesia. Muchos dejaron sus hijos, dejaron todo para trabajar en la iglesia, ¿no? Fue muy fuerte todo esto que pasó. Pero vamos a ver algunas afirmaciones del celibato que la iglesia utiliza. La primera cosa que ellos tienen es el ejemplo de Cristo. Ellos utilizan un argumento central, cristológico, né, que la iglesia enseña, la iglesia católica enseña que Jesucristo vivió soltero acá en la tierra y dedicó toda su vida a la misión. Y el sacerdote, por actuar en nombre de Cristo en la iglesia, perante sus feligreses, debía vivir como Cristo vivió. Y ellos utilizan el texto de Juan 8 que nosotros tenemos en nuestra pantalla, que habla, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, aquellos que están presentes, están trabajando en nombre de Cristo, como si fuesen el Cristo delante de las personas, ellos no deben andar en las tinieblas, como si el matrimonio fuese algo penoso, algo malo. Lo que nosotros enseñamos y hablamos de esto, ¿no? Es solamente mirar la vida de Cristo. Cristo no poseía propiedades, Cristo era judío y Cristo fue carpintero. Ni todos son, ¿no?, carpinteros, no poseen propiedad y ni todos son judíos. O sea, no debemos tener esto como una regla, una ley, imposición. La pregunta que debemos siempre tener es, ¿ordenó Cristo esto a los ministros o no? Y la respuesta es no, no hay una ordenanza, ¿no? No debemos correr el ejemplo de Cristo, que él no había casado una mujer acá y tener lo mismo para nosotros. Cristo llegó a este mundo no con el objetivo de tener una familia. Su objetivo era la cruz. Por eso que Jesús no había mujer, no tenía mujer y hijos, porque su objetivo era morir en la cruz. En otro enseñamiento que hay es la enseñanza de Pablo sobre la vida soltera. Y el texto que ellos utilizan es un texto muy conocido que tenemos en 1 Corintios capítulo 7, que habla que el soltero se preocupa por las cosas del Señor, por cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, por cómo agradar la esposa. Los católicos entienden que Pablo presenta el celibato como un estado que permite una mayor dedicación al servicio de Dios. O sea, es algo lógico. Si no es casado, tiene más tiempo para su trabajo, para la iglesia. Si es casado, obviamente necesitas tener tiempo para su trabajo, para la iglesia, para su familia, sus hijos y así por delante. Lo que nosotros hablamos en este texto, y los luteranos están de acuerdo con que Pablo elogie el celibato voluntario. Si alguien quiere vivir así, es su decisión, ¿no? Sin embargo, esto no es algo obligatorio.
y no se debe imponerse sobre las personas, sobre los demás. Pablo mismo va a hablar en la continuación del texto, en el 1 Corintios capítulo 7, el versículo eh, 6. Él va a decir, digo esto como concesión, no como mandamiento. Y también más adelante, en el capítulo 7, versículo 6, 7, va a decir, cada uno tiene de Dios su propio don. O sea, algunos pueden tener el don de no tener familia, vivir una vida sin familia y otros todavía no, ¿no? Entonces, lo que nosotros hablamos es que Pablo recomienda, pero no ordena, no es una ley. No podemos tomar, coger este texto y hablar que es una ley impuesta a todos los ministros. Hay otro argumento que ellos utilizan también, que el sacerdote como esposo de la iglesia. Y Cristo es representado como esposo de la iglesia. Y esto nosotros conocemos muy bien cuando vemos el texto de Efesios 5, Apocalipsis 19. Siempre vemos que Cristo habla como esposo de la iglesia, ¿no? Y ellos hablan entonces que dado que el sacerdote representa sacramentalmente a Cristo, se argumenta que manifiesta esta relación esposal permaneciendo totalmente dedicado a la iglesia. O sea, si el sacerdote es esposo de la iglesia, debe dedicarse totalmente a su trabajo, ¿no? Nosotros vamos a hablar y reconocemos que Cristo es el esposo de la iglesia, ¿verdad? El texto bíblico es claro, pero entendemos que la Biblia nunca concluye de ello que los ministros deban permanecer solteros también. Hay otro argumento que ellos utilizan, que es la expectativa escatológica. Ah, y para esto ellos tienen el texto de Mateo 22 que habla, en la resurrección ni se casan, ni se dan en matrimonio. O sea, el celibato de los ministros sería un signo visible de la realidad futura del reino de los cielos. En ese sentido, el sacerdote da un testimonio por adelantado de la vida eterna, que en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio. Y así el sacerdote está haciendo esto. Y también hablan, né, cuestiones muy lógicas, né, que si un sacerdote no tiene hijos y mujer, puede dedicar más tiempo al ministerio, más horas a su trabajo, atender emergencias pastorales a cualquier momento, servir las comunidades lejanas, hacer viajes y no tener la responsabilidad de volver a su casa para estar con su familia. Y por último también, esto es mi profesor en el seminario, hablaba con las cuestiones históricas que el celibato también había una preocupación por las herencias. O sea, si el ministro no había familia, su herencia quedaba-se con la iglesia. Y por eso que la iglesia católica hay mucho dinero, muchas propiedades y así por delante, ¿no? Ah, pero son todas las cuestiones, algunos puntos que la iglesia católica tiene
para argumentar que el celibato es algo bueno. Todavía, toda mala interpretación del matrimonio proviene de una mala interpretación del Evangelio. Quando compreendemos que somos salvados por la gracia de Cristo e que por esta gracia somos hijos de Deus, compreenderemos que uma vida santa e agradável a Deus consiste em que cada um seja fiel ao lugar donde Deus lo ha puesto. Assim, o Evangelho não só situa o matrimônio em seu devido lugar como estado santo, sino que também lhe concede fuerzas, consuelo e perdão. Y el artículo que nosotros tenemos, el artículo 23, entonces va a enseñar justamente esto. Dios no ha prohibido el matrimonio de los ministros de la iglesia. No hay una prohibición. Por tanto, ningún decreto humano puede abolir aquello que Dios mismo instituyó. Y si nosotros vamos a ver la institución del matrimonio, vamos a ver que fue en la creación, al inicio del mundo. Mira los textos, Génesis 2 y Génesis 1. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios instituyó el matrimonio acá, en Génesis. Y si miran el capítulo, vamos a ver que es antes de la caída en el pecado. Por consiguiente, el matrimonio no es una institución humana, es algo que Dios preparó. Lutero enseña y hablaba que el matrimonio pertenece a los órdenes de la creación establecidos por Dios. Por esta razón, un pastor no deja de ser pastor al casarse, sino que continúa viviendo dentro de una vocación ordenada por Dios. O sea, dentro de mi vida, yo tengo varias vocaciones. Yo soy pastor, hijo, padre, esposo, vivo em uma cidade, tenho minha responsabilidade perante o governo, eu tenho várias vocações. E não deixamos de ser pastor porque temos uma família. Mateus 19 vai falar, não todos podem receber isto, sino aqueles a quienes se les dá. Cristo mismo enseña que el celibato es un don concedido a algunos, no una obligación impuesta a todos. El artículo 23 utiliza este pasaje para demostrar que no es correcto exigir universalmente aquello que Dios concede solamente a ciertas personas. Por eso, el celibato voluntario puede ser una vocación legítima. La Iglesia Luterana no rechaza eso, pero es voluntario. El celibato obligatorio carece de mandato divino. La Iglesia no debe exigir aquello que Dios no exige. Ahora vamos a ver por qué tenemos el matrimonio. Algunas cosas que tenemos en la palabra de Dios. El matrimonio como protección contra la inmoralidad. 1 Corintios 7 va a decir, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7, pero si no tiene el don de la continencia, que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. El artículo 23 cita estas palabras del apóstolo Pablo
para mostrar que el matrimonio es un medio legítimo por el cual Dios preserva la castidad. Y si nosotros vamos a ver la historia de la iglesia y lo que Lutero también hablaba en sus libros, eh, con frecuencia, né? Quando a igreja hablava del celibato, né, recebiam muitas hipocrisias, tentaciones, angustia y así por delante. Basta nosotros mirarmos la historia y vamos a ver las atrocidades que acontecieron por causa del celibato, ¿no? Porque el matrimonio es una protección contra la inmoralidad. Y también, y no, este texto es muy claro, no hay que hablar de este texto. Si nosotros vamos a mirar la iglesia apostólica, o sea, la iglesia que empezó después de la muerte de Jesús, hay pastores con familia. Primero Timoteo, capítulo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El resumen de este artículo, entonces, nosotros vemos, perdón, vemos, el matrimonio fue instituido por Dios en la creación. El celibato es un don especial, no un mandamiento universal. Los pastores tienen la libertad cristiana para contraer matrimonio. La iglesia no puede prohibir lo que Dios ha permitido. Esto es muy importante. La práctica apostólica confirma la legitimidad del matrimonio de los ministros y el matrimonio es una vocación santa y honorable ante Dios. O sea, el resumen de todo, y esto quiero que ustedes tengan en su cabeza y siempre recuerden de este artículo y también de los demás. Donde Dios no ha prohibido, la iglesia no puede prohibir. Este es el resumen de todo. Si Dios no ha prohibido algo, la iglesia no puede prohibir. O sea, no hay una prohibición del matrimonio la- de los sacerdotes, de los ministros. ¿Vale? A ver, ahora el artículo 23 es largo, muy largo. Entonces, yo corrí algunas citaciones de este artículo para que nosotros también leemos y para ver las palabras que tenemos, que hay en el libro de Concordia. Por eso, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien puede leer este texto? Sí, yo José, puedo. vale. Se ha hecho oír en todo el mundo, entre toda clase de personas, ya de posición elevada, ya humilde, una muy fuerte queja con respecto a la gran inmoralidad y la vida desenfrenada de los sacerdotes que no podían permanecer continentes, y que con sus vicios tan abominables habían llegado al colmo. Para evitar tanto y tan terrible escándalo, adulterio y otras formas de lascivia, algunos de nuestros sacerdotes han contraído matrimonio. Estos audaces, como motivo que los impulsó la gran angustia de su conciencia, ya que la Escritura afirma claramente que el matrimonio fue ordenado por Dios, el Señor, para evitar la impureza, como dice Pablo, a causa de las relaciones ilícitas cada uno tenga su propia mujer. Asimismo, mejor es casarse que quemarse.
También se puede comprobar por los relatos y por los escritos de los padres que en la iglesia cristiana de antaño los sacerdotes y diáconos acostumbraban casarse. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para las enseñanzas. Y no fue sino hace apenas 400 años que los sacerdotes en tierras germánicas fueron despojados con violencia del matrimonio y obligados a tomar el voto de castidad. Y fue tan generalizada y brevemente la oposición que un arzobispo de Maguncia, el cual había promulgado el nuevo edicto papal al respecto, por poco fue muerto en una insurrección de todo el sacerdocio. La misma prohibición desde el principio fue puesta en práctica tan precipitada y ineptamente que el Papa no solo prohibió a los sacerdotes el matrimonio futuro, sino que disolvió los matrimonios de quienes habían estado casados por mucho tiempo, lo cual no solo es contrario a todo derecho divino, natural y secular, sino que también es diametralmente opuesto a los cánones que los obispos papas habían formulado y a los concilios más célebres. También uno de los mismos papas, Pío II, como lo demuestra su biografía, dijo repetidas veces e hizo escribir que quizás haya razones que veden el matrimonio a los clérigos, pero hay muchas razones más poderosas, importantes y categóricas para permitirles nuevamente la libertad de casarse. No cabe duda que el Papa Pío, como hombre inteligente y sabio, hizo esta aseveración tras mucha reflexión. El matrimonio de los sacerdotes y clérigos está fundamentado en la palabra y el mandato divinos. Además, la historia demuestra que los sacerdotes contrajeron matrimonio y que el voto de castidad ha ocasionado tanto escándalo espantoso y anticristiano, tanto adulterio, inmoralidad horrible y vicio abominable, que hasta algunos hombres honrados entre el clero de catedral y algunos cortesanos de Roma lo han admitido con frecuencia y han aseverado quejosamente que el predominio abominable de tal vicio entre el clero provocaría la cólera de Dios. En vista de esto, es lamentable que el matrimonio cristiano no solo haya sido prohibido, sino que en algunos lugares se lo haya castigado muy precipitadamente, como si se tratara de un gran crimen. Y todo esto a pesar de que en la Sagrada Escritura Dios ordenó tener en gran estima al matrimonio. El matrimonio también se ensalza en el derecho imperial y en todas las monarquías donde ha habido leyes y justicia. Solo en nuestra época se empieza a martirizar a la gente inocente únicamente a causa del matrimonio, especialmente a los sacerdotes, con los cuales debía guardarse más consideración que con otros. Esto acontece no solo contrariamente al derecho divino, sino también al derecho canónico. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo llama doctrina de demonios a la enseñanza que prohíbe el matrimonio. Cristo mismo dice en Juan 8:40, capítulo 8, versículo 44, que el diablo fue asesino desde el principio. Estos dos textos concuerdan bien porque necesariamente es doctrina de demonios lo que prohíbe el matrimonio y se atreve a mantener tal doctrina mediante el derramamiento de sangre. Pero así como ninguna ley humana puede abolir o alterar el mandamiento de Dios, tampoco ningún voto lo puede alterar. Por lo tanto, San Cipriano aconseja que se casen las mujeres que no guarden la castidad permitida. Así dice en su epístola 11. Pues si no quieren o no pueden conservar la castidad, es mejor casarse que caer en el fuego por causa de sus deseos, cuidándose muy bien de no hacer tropezar a los hermanos y hermanas. Además, todos los cánones usan de mucha lenidad y equidad para con aquellos que en su juventud hicieron voto, y lo cierto es que la mayor parte de los sacerdotes y los monjes en su juventud ingresaron en este estado por ignorancia. Esto. Gracias, Santiago. Acá es un resumen do que habla el artículo, né? Es más largo el artículo, pero vemos como que los confesores estaban hablando este tema
tan importante también para la vocación de los ministros y la vocación de la familia, ¿vale? Entonces, este es un resumen del artículo. Y ahora, para hacer la conclusión, yo tengo algo de Lutero y la familia. Eh, es alguna cosa de la historia solamente para mirar esto y también tener en base para nuestra discusión después. Lutero habla, mira, antes de casarme, mi cama llevaba un año sin hacerse. Trabajaba todo el día y al caer la noche estaba tan cansado que me acostaba sin darme cuenta de que algo iba mal. Y esto es verdad. Si el hombre necesita tener una mujer para tener para tener alguien para charlar, si no hay, alguna cosa está mal. Ah, los conventos, ¿por qué había los conventos? Muchos padres temían por su salvación y las de sus hijos. Por eso, los enviaban a los conventos para que éstas oraran por ellos tras la muerte. Pensaba que la oración de una monja tenía más fuerza ante el Padre Celestial. Entonces, los padres enviaban sus hijas justamente para esto, para que orasen, ¿no? Para que después de la muerte tuviesen la certeza que alguien estaría orando por ellos. Y Catarina von Bora fue una de las muchas niñas que fueron dejadas en el convento. Catarina, la historia de ella, habla que ella tenía 10 años cuando su padre dejó ella en el convento, porque la madre de Catarina había fallecido y su padre, né, se iba a casar pronto, entonces dejó a Catarina a las puertas del convento. Y allá ella aprendió todas las cosas, né? Toda la cuestión de casa, de Biblia y así por delante, né? Pero en el tiempo de la Reforma, los escritos de Lutero llegaron hasta el convento. Los escritos que hablaban de la vocación, hablaban de la familia y toda esa cuestión, llegaron hasta el convento, pero ellas leían esto a escondidas, porque era algo prohibido, ¿verdad? Y así ellas empezaron a leer los artículos, los textos de Lutero y realizaron una huida del convento. La película de Lutero habla de esto, ¿no? Las monjas saliendo del convento con la ayuda de Lutero y también de otras personas, ¿no? Y Lutero tenía la incumbencia, la responsabilidad de, de encontrar una familia para estas monjas y un matrimonio quizás para ellas. Entonces Lutero encontró matrimonio para todas, todavía no para Catarina. Y al fin ella casó-se con Lutero, ¿no? Y el matrimonio de Lutero supuso un desafío a las leyes de la iglesia y del Estado de su época. Podía ser castigado incluso con la pena de muerte, ¿no? Lutero al principio no quería casarse, porque él sabía que él podría ser muerto a cualquier hora, ¿no? Pero casó-se con Catarina. Lutero denunció el celibato impuesto a monjes y monjas y negó la validez de los votos. Y basándose en la palabra de Dios, demostró que la doctrina del celibato no es bíblica y que el matrimonio es una institución divina y permitida a todas las personas sin restricción. ¿Recuerdan lo que yo hablé? Que debían tener la frase en su cabeza. La iglesia solo puede
prohibir lo que Dios ha prohibido. Y Dios no prohibió el matrimonio. Entonces la iglesia no puede prohibir esto. Ah, Lutero se casó con Catalina o Catarina von Bora a los 42 años y ella tenía 26 años. La boda tuvo lugar en dos momentos, el 13 de junio de 1525, se comprometieron y el 27 de junio se celebró la ceremonia pública en la iglesia de Wittenberg. Hubo un banquete, un baile de salón y por la noche otro banquete. Y ellos tuvieron 6 hijos, ¿no? Hans, Elizabeth, Madalena, Martin, Paul y Margaret. 6 hijos ellos tenían. Ah, ahora no recuerdo si uno o dos fallecieron. Creo que es uno. Pero además de estos hijos, ah, ellos también adoptaron otros porque vivía en un castillo y Catarina cuidaba de muchos niños. Entonces ellos tenían también esta adopción de huérfanos y con personas con discapacidad física y algunos estudiantes pobres de la universidad también vivían en la casa de Lutero junto con Catarina. Lutero sentía un gran cariño por sus hijos, a pesar de estar muy ocupado. Fue un padre ejemplar y presente. Cuando se levantaba a las 6 de la mañana, recitaba junto con sus hijos los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y un salmo. Cuando ya sabían leer, los propios hijos tenían que leer pasajes de las Escrituras después de la oración de la mesa. También hablan la historia, no lo sé si es verdad, pero eh, el árbol de Navidad, muchos hablan que Lutero inventó el árbol de Navidad para enseñar a sus hijos el sentido de la Navidad. O sea, el padre cuidando de sus hijos con la verdad cristiana. Lutero también se tomaba tiempo para jugar con sus hijos, también reunía a sus hijos para cantar con ellos varios himnos y canciones. Esto es lo que tenemos para hoy de este artículo, que es un artículo polémico, ¿no? Pero que es muy claro para nosotros luteranos que no hay una prohibición en la palabra de Dios para no tener el matrimonio de los ministros. Ahora voy a detener la grabación y así vamos a tener nuestra discusión con nuestros hermanos. Y cualquier duda pueden escribirnos también, pueden enviar un mensaje, un correo para nosotros y estamos a disposición de todos.